Damos gracias al Señor por este nuevo día que nos ha permitido estar en este lugar. Amén. Y al mismo tiempo poder venir a escuchar la poderosa y siempre palabra. Amén. Quizás a lo mejor estamos con vida por misericordia. Señor. Muchos hoy día han dejado de existir por algunas diversas enfermedades. Sí, mi Dios. Otros están en los hospitales muy enfermos, muy graves. Pero gracias a la misericordia del Señor todavía nos tiene con salud y vida. Así Amén. es. Y gracias por esa gran misericordia. Amén. Porque tiene pancito sobre nuestras mesas. Así es, mi Dios. Señor. Porque hay trabajito para trabajar y sustentarnos. Amén. Y porque ha tenido misericordia de nuestra nación desde Arica a Magallanes. Y porque Amén. Dios es un Dios de protección al que le teme. Amén. Así es. Vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor para estar reflexionando en ella. Amén. Y vamos a tenerla en Efesios capítulo 4, versículo 11. Sí, Señor. Amén. Estamos Gloria a Dios. en el estudio de la palabra pastor. Amén. Ya que la semana pasada o en el mes pasado estuvimos en el título de la palabra apóstol. Amén. Ahora estamos Gloria a en el Dios. término pastor. Amén. Efesios capítulo 4, verso 11 dice de la siguiente manera. Amén. Dice, vamos a leer en el nombre de Amén. Jesús. Amén. Sí, mi Nos Dios. ponemos en pie como reverencia a nuestro Dios. Así es, mi Dios. Dicen en esta versión, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, Amén. a otros profetas, Así es, mi Dios. a otros evangelistas, Amén. a otros pastores y maestros. Gloria a Dios. Amén. Dice, Él mismo en esta versión, 1960, constituyó a unos apóstoles, Gloria a Dios. a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Así Amén. es, mi Dios. Soberano Dios, estamos delante de Gracias, su Señor presencia. Jesús, te damos, Padre. En este día, mi Dios amado, tú tienes toda la facultad y el dominio sobre el ser humano. Pero has dejado algo muy poderoso en la tierra para que nos gobierne. Y eso poderoso se llama Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús. Gracias por ese Espíritu Santo poderoso. Amén. Gracias por darnos el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo tuyo, mi Dios amado. Amén. Nos da a entender los misterios escondidos. Amén. Misterios que a lo mejor no éramos dignos en otro tiempo. Pero gracias a tu elección estamos aquí congregados en un momento en tu presencia, mi Dios. Amén. Amén. Gracias, mi Dios, por darle salud a mis hijos, Señor. Amén. Gracias. Gracias por darle salud y vida a mis enemigos, Señor. Amén. Bendice a mis enemigos, mi Amén. Dios amado. Porque tu palabra dice que debemos amar a nuestros enemigos. Amén. Pero hoy día solamente amamos a los que nos aman, Señor. Señor. Pero nada de recompensa tendremos si no amamos a los que nos odian, mi Dios amado. Denos el amor profundo y el amor verdadero, Señor. Denos la fuerza para entender su palabra, Espíritu Santo. Amén. Para lograr entender y describir, Señor, y hacer que esta palabra sea clara, Señor. Amén, amén. Una palabra traslucida, mi Dios amado. Que no sea vetada para ninguno de nosotros en esta noche, Amén. Señor. Sino que podamos estar como tierra fértil aquí, Señor. Amén. Esperando esa semilla poderosa que llegue. Todo lo que clamamos, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Bendito. Bien, la semana pasada vimos, cierto, que... Y vamos a hacer un pequeño recuento para seguir avanzando. Aleluya, siento que hay algo grande en esta Amén. tarde. Gracias, Señor Jesús. En delante el Señor me decía, en lo poco has sido fiel, Lo mucho te pondré. en lo mucho Así te es, mi pondré. Dios. Amén. Así es. Iglesia, Bendito Dios. aunque hayamos, cierto, 2, 4, 6, 7, 8 personas, Amén. en esta hora 8 fueron salvos por agua. Así es, Amén. mi Dios. Quiere decir que el número 8 también trae, pero eso va a ser una enseñanza a futuro. Amén. Que el Señor nos bendiga, Amén. que el Señor nos ayude. Amén, sí, Amén. mi Dios. Pero estamos transmitiéndole a otras almitas que están oyendo la palabra del Señor. Amén. Señor. Y que Dios abra el entendimiento de cada uno de ellos. La semana pasada dijimos que la palabra pastor aparecía 102 veces en la Biblia. Amén. Sí, mi rey. La palabra pastor, Ayuda a tu siervo. pero la verdad es que la palabra pastor aparece 101 veces porque una vez aparece la palabra pastora. Amén. En el libro de Génesis, en el capítulo 29, verso 9, y era Raquel la pastora de ovejas en ese tiempo. Así Amén. es, mi Dios. Gracias. Y el Espíritu Santo nos enseñó y nos llevó hasta ahí. ¿Quién era Raquel? Raquel era, cierto, prima ¿de quién? De Jacob. Amén. Ayúdale, mi Dios. Porque Labán era hermano de Rebeca
¿cierto? Sí, sí. La mamá de Jacob. Gloria a Amén. Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y en el medio de esas tierras habían costumbres que la mayor no podía casarse, o sea, la menor no podía casarse antes que la mayor. Amén. Ayúdale, mi Dios. Si es que alguien se enamoraba de la menor, tenía que ser primero la mayor que tenía que casarse. Amén. Bendito Dios. Y la menor quedaba sin casarse hasta que la hermana mayor ya se hubiese casado. Amén. Y cuando la mayor se casaba, entonces le quedaba la línea o el camino preparado a la menor para para poder casarse. Así Amén. es, mi Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Ya. Y esta pastora que aparece, ¿cierto? Esta palabra pastora, que es la palabra Raab en el hebreo, Amén. ¿ya? Y la palabra poimen, que es en el griego, Ayúdale, mi Dios. ¿cierto? Amén. Bendito Y enseñamos qué es lo que significa poimen, Amén. proteger, y poimaino significa pastorear. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y en el libro estudiamos también que en el libro de Jeremías aparecía 19 veces, Amén. ¿verdad? Gracias, Señor Jesús. Y en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, aparece en el libro de Juan 5 veces Amén. Bendito la Dios. palabra pastor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Hay algo grande en esta hora, hermano. Gracias, Clame, Dios. clame, clame. Amén. Para que Dios pueda abrirnos puertas. Así Amén, es, mi amén. Dios va a abrir algo grande. Yo siento que Dios es un Dios muy poderosísimo. Amén. Es un mega Dios. Amén. Un hiper Dios, un grande Dios. Amén. Un enorme Dios. Gracias. Que no hay ni un Dios sobre la tierra que le iguale. Amén. Ni siquiera Satanás, como se cree que es muy poderoso, le iguala a este Dios poderoso. Dios. Ayúdanos. Porque dice que los demonios tiemblan delante de Dios. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios. Le tienen un miedo atroz al grande. Gracias, Amén. mi Dios. Y este muchacho viajó 630 kilómetros para poder encontrarse con el amor, porque su padre y su madre le habían dicho que tenía que buscar mujer entre la parentela. Amén. Ayúdale, mi Dios. Pero vamos a hablar de las cualidades. Dijimos también que las ovejas que cuidaba Raquel eran literales, Amén. Bendito Rey de la ¿o no? Amén. Gracias. Y también el Señor nos enseñó que Gloria a Dios. desde el momento en que llegó a esas tierras, a ese hogar de Labán, Amén. un pastor ya no fueron más ellas pastoras. El hombre tomó el lugar de ellas. Así Amén. es, mi Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bendito Dios. Poderosa palabra, ¿no? Amén. Y una de las debilidades cuando el mayor se casó, la mayor se casó con Jacob y después la menor, hubo conflicto entre ellas, hubo celo. Amén. Ayúdame, mi Dios. Porque la menor fue estéril. Bendito Amén. Dios. Raquel fue estéril y no podía tener hijos. Gloria sea tu nombre. Y empezó, ¿qué empezó a hacer? Empezó a pelear con su hermana, empezó a tener celo, empezó a pelear con su marido. Amén. O sea que ya se le había quitado el oficio de ser pastora, ya no era pastora. Ayúdale, mi Dios. Porque llegó alguien que empezó a cuidar de verdad el ganado. Así Amén. es, mi Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y ella le robó los terafines a su padre cuando se fueron de la casa de Labán. Ella le robó los terafines. ¿Qué eran terafines? Bendito No nos Dios. confundamos. Los terafines eran ídolos pequeños de madera. Porque la palabra terafín en el hebreo significa madera. Bendito Eran pequeños ídolos de madera Amén. que ella se los llevó escondido en la alforja del camello. Y por eso es que cuando vino Labán y los persiguió por sus ídolos y los alcanzó en las montañas, ¿cierto? Bendito Dios. Él fue a reclamarle a Jacob que le habían robado sus dioses. Amén. Quiere decir que Labán adoraba íntimamente y Raquel también tenía en su corazón eso. Amén. De adorar ídolos extraños, no a este Dios verdadero. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y fue en ese tiempo cuando ella era pastora, porque adoraba a Dios y no verdadero. Amén. No adoraba al Dios verdadero del Dios de los dioses que adoramos hoy día. Sí, Señor. ¿Cuánto adoran a este Dios verdadero en este Amén. momento? Amén al Señor. Sí, mi Dios. Gracias, Señor. Amén. Gracias, mi amado Dios. Bendito ¿Y Rey. qué pasó con ella? ¿Cierto? Se escondió Gracias, Señor. y el hombre vino y registró todo buscando sus dioses, los terafines, ¿cierto? Los otros que salen, por ejemplo, en el mundo invisible son serafines, los ángeles, serafines, que son Bendito Dios. con 6 alas, Amén. serafines. Y los otros eran terafines, que eran esos de pequeños ciertos maderos, de Ay, figuras de Dios. madera que ellos adoraban. Bendito Amén. Dios. Entonces quiere decir que la palabra, y la palabra más frecuente en la palabra en la Biblia, pastor. Amén. Una sola vez en la Biblia aparece la palabra pastora, pero sabemos y conocemos, gracias al Señor, cómo era la vida de esa pastora. Amén. Bendito Que el Señor Dios. nos bendiga. Gracias, Amén. Señor. No como hoy día que se está distorsionando esa palabra.
se está poniendo esa palabra y muchas de las que les gusta, ¿cierto?, llevar la cabeza sobre las congregaciones empiezan a decir, sí existe la palabra pastora, existe, sí existe, pero ¿quién era la pastora en realidad? Amén. Que el Señor nos bendiga, Ayúdame, mi Dios. que el Señor nos ayude. Amén. Yo les voy a mostrarle un modelo. Cuando Dios creó al hombre, Dios siempre va a trabajar y formó el primer modelo de lo que Él va a hacer hasta la última, que el hombre esté sobre la tierra con el mismo modelo. Amén. Dios empieza con un matrimonio en el huerto del Edén y Él va a terminar con un matrimonio en los fines de los tiempos. Amén. ¿Cuál es el matrimonio que va a terminar? La iglesia de Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Mi Dios. Amén. Y dentro de ese matrimonio le nacieron ¿cuántos hijos? 2. Ayúdame, Amén. mi Dios. ¿Quién eran? Caín y Abel. Mi Dios. Amén. Sí, mi rey de la... Y se fija que, ¿qué fue Abel? Bendito Dios. Pastor Amén. De oveja. de ovejas. Sí, mi rey de la gloria. Pastor De de oveja. ovejas. Que el Señor nos bendiga. Ayúdame, mi Amén. Dios. ¿Verdad? Amén. ¿Y cuál le agradó a Dios? Pastor de oveja. El pastor de ovejas. Amén, Amén, ayúdame, amén. Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Ayúdame, mi Dios. Así como Dios también creó, ¿cierto?, Jesús. un paraíso donde el hombre vivió, va a terminar también con un paraíso en los fines de nuestros días. Amén. O sea, vale decir que Dios, si formó al primer pastor y no había ahí metido pastora, sino pastor, quiere decir que eso sigue hasta el final. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Amén. Y había gran Gracias, batalla Señor Jesús. cuando los pastores se peleaban por el agua, porque cuando Jacob llegó al pozo de Jacob, allá, ese tenía una enorme piedra que había que moverla y se juntaban todos para moverla. Amén. Gloria a Dios. Y tenían que todos venir y moverla, remover la piedra para poder dejar que el ganado fuese a tomar agua. Así es, Amén. Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y seguimos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra pastora no existe Amén. Bendito Rey de la Es gloria. verdad. en ninguna parte. Ayúdame, mi Dios. No existe el término pastora, Amén. pero sí existe el término pastor. Así es, Amén. mi Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy El buen el pastor. buen pastor. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Él es el buen pastor. Sí, Señor, Gloria a ayúdanos. Dios. Y Él anduvo, ¿cierto?, formando pastores. Amén. También, aquí leímos, ¿cierto?, que hay varios términos donde habla, primero Él constituyó, versión 1960, Amén. Ayúdale. constituyó ¿qué cosa? Pastores, o sea, apóstoles. Amén. Apóstol. Después, ¿qué constituye? Profetas. Profeta. Después, ¿qué constituye? Evangelistas. Evangelista, y termina con pastores Y maestros. y maestros. Sí, mi Dios. En algunos casos, Dios colocó la antigüedad, por ejemplo, en los tiempos apostólicos, que era el tiempo de los apóstoles. Amén. En ese tiempo, el apóstol Pablo tenía varias cualidades de esas. Ayúdame, mi Amén. Dios. Pablo era evangelista. Amén. Pablo era apóstol. Amén. Gloria a Dios. Pablo era profeta. Amén. Gracias, mi Dios. ¿Qué más era? Bendito Dios. Maestro, pero no era pastor. No. No era pastor porque Pablo no cuidaba el rebaño. Amén. Pablo evangelizaba. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Ayúdanos. Así de repente a varios Dios nos puede dar ese tipo, pero menos apostolado porque ya el apostolado ya fue en esos tiempos. Gloria Amén. a Dios. Ahora nosotros estamos sobreedificando los pastores o lo que seamos profetas o lo que seamos evangelistas. Amén. Estamos sobreedificando. Así es, mi Amén. Dios. Pero el verdadero fundamento lo colocaron los apóstoles. Amén. Es verdad. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y el verdadero fundamento era Jesucristo. Amén. El fundamento de apóstoles y profetas. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Entonces, con conocer estos misterios, vamos entendiendo la palabra a grandes rasgos de que hay palabras que nosotros no podemos añadirle. Sí, mi Dios. A la Escritura no se le puede añadir, Amén. ni tampoco quitar. Amén. Y no sé si usted se fijó lo que leíamos, que dice a otros, Amén. a otros apóstoles, Amén. a otros Profetas. profetas, a otros, Evangelistas. a Bendito otros, Dios. Pastores y maestros. no dice a otras. Amén. Que el Señor nos bendiga. Rey de la Siempre gloria. hablando en términos masculinos. Amén. No es que nosotros seamos machistas, la Escritura lo dice. Sí, amén. Amén. Y si nosotros le creemos a la palabra, Jesús no fue ni un machista. Y Amén. Jesús al elegir eligió
puros hombres en el ministerio. Amén. Que el Señor nos bendiga. Aleluya. Que el Señor nos ayude. Amén. Pero hoy día muchas congregaciones piensan que van por el camino correcto, pero equivocadamente están errados. Amén. ¿Por qué? Porque se le añade a la escritura como término, como este mismo término, pastora. No está en la nueva dispensación la palabra pastora. Amén. Sí está en el libro de Génesis, capítulo 29, verso 9, pero hablando de las ovejas literales. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Ya vamos a terminar. Y también hay una sentencia en el libro de Jeremías para los pastores que se apacientan a sí mismos. Amén. Bendito Rey de la Muchas vida. veces el pastor piensa que todo el dinero que se recauda, ya sean diezmos cuando se cobran, piensan que es para ellos, pero la verdad es que no es para ellos el apaciente. Amén. Ellos administran en las cosas de Dios, pero los pastores hoy día se están apacentando ellos mismos, aprovechándose del sustento de sus ovejas. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y Dios quiere que haya un pueblo, cierto, trasluciente, transparente en la obra. Amén. Y que se ayude a las ovejas que están, cierto, desamparadas. Amén. Que se vaya a visitar a la que está desanimada. Que se busque a la que está perniquebrada. Amén. Pero hoy día no se está haciendo eso, hermano, en las congregaciones. Amén, es verdad. No se hace eso. Porque Amén, los pastores Dios. quieren que lleguen solas las ovejas, sabiendo que las ovejas, son indefensas, no Gracias, saben Dios. pelear, no saben conducirse. Amén. Necesitan a alguien que las conduzca. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero hoy día el diablo ha cegado la vida de los pastores. Así es. Ellos van a buscar al mundo, pero no se preocupan de sus rebaños. Así es, Amén. Dios. Ellos van a predicarle al mundo, pero su rebaño está solo, en realidad. Así es. Ellos se apacientan a sí mismos. Y dice, ¡ay de los pastores que se apacienten a sí mismos! Así es, Amén. Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Damos gracias al Señor porque este grupo no cobra el diezmo. No se aprovecha de ninguna cosa. Solamente se aprovecha de la nutrición de esta palabra Así poderosa. es, Amén. Dios. De esta que trae poder y consuelo y sanidad. Amén. A todo aquel afligido que necesita de Él, ahí está Dios para sustentarle. Amén. Ahí está la palabra para levantarle. Ahí está la palabra para ayudarle. Amén. Así como los pastores hoy día tienen señorío sobre su pueblo. Amén. Pero la verdad es que la Escritura niega que el pastor tiene que tener señorío sobre el pueblo. Así es, Amén. Dios. Tenemos que ser todos iguales delante del Señor. Amén. No porque sean pastores no vamos a poder servir. No. No porque sea un pastor solamente hay que servirle. Los pastores están equivocados, aquellos que Así es. se les sirve solamente y no sirven en nada a la congregación. Amén. El pastor debe ser igual que un diácono para adorar, para servir. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia del Gloria Señor. a Dios. Gracias, Señor. Bien, iglesia. Hasta aquí voy a hablar de esta palabra poderosa. Amén, amén. Porque yo obedezco al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Todo el Espíritu Santo nos enseña a ser prudentes. Amén. Amén. El pastor de las ovejas, ¿quién es? Jesucristo. Así es, mi Dios. Amén. Él dijo, yo soy el buen pastor. Así es. ¿Y el buen pastor qué pasa? ¿Deja la oveja sola? No. ¿Qué dice? Tu vida da por tu oveja. Las vidas da por sus ovejas. Amén. Quiere decir, ¿y qué pasa cuando se le pierde una? La Va por a buscar. ella. Va por ella. Sí, mi Dios. ¿Pero qué hacen los pastores hoy día? ¿Van por ella? No. Muchas ovejas han quedado rezagadas. Sí. Otros pastores dicen, no, si así conocen el camino, tienen que llegar como vinieron. No. Otros pastores dicen, no, si ya son grandecitas, ¿cómo van a andar trastabillando, cayendo? Sin saber que todos tenemos debilidades. Así es, mi Amén. Dios. El pastor, el protector y el que da el alimento al ganado. Amén. Y nosotros somos un redil, y somos un redil, ¿cierto?, de ovejas espirituales. Amén. Amén. Gloria Que a Dios. necesitamos de este pastor. Así es. Amén. Pero creemos que si el pastor que nos gobernaba antes nos dejó tirado, no importa, Dios le ayude. Amén. Pero tenemos al gran pastor con nosotros. Así Amén. es. más El que está grande, sobre los Dios. cielos, el que está arriba sentado como Amén, Dios. Amén. El que está a la diestra de Dios. Amén. Ese pastor es el pastor de los pastores. Así Amén. es. Gracias por esta enseñanza, mi Dios amado. Gracias, mi Y te Dios. damos gracias por todas las bendiciones que nos Amén. traerá. Gracias. Amén, amén. La próxima bendición será algunas versiones Sí, mi rey. con la ayuda del Señor y traducciones de cómo se transmiten estos versículos. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude con Amén. referencia a los pastores, porque el libro de Jeremías habla mucho de los pastores Gloria a Dios. y el libro de Ezequiel también. Así es, mi Dios. Habla de aquellos que se levantan, aquellos que dejan el rebaño, aquellos pastores que se apacientan a sí mismos, Así es. aquellos pastores que, por ejemplo, no van a buscar la que está perniquebrada, la que anda errante por el Ay, desierto, Dios. Amén. porque la oveja no sabe conducirse. Bendito Dios. Eso es lo que deben entender los pastores, que las ovejas no saben conducirse. Amén. Sí, eso es lo que debe entender el pastor en la Amén. mente. Sí, mi Amén. Dios. Que una oveja no sabe protegerse.
no sabe conducirse, pero sí conoce la voz del pastor desde lejos. Así es. Amén. Cuando las llama en las praderas, Sí, La Señor. paciencia. no olvidan ni desconocen la voz del pastor. Gloria Amén. a Dios. Pero cuando en los pastores hoy día tenemos una mal visión de eso y queremos que vamos solamente a predicar y pensamos que ya después llegaron a donde nos congregamos, Ay, después ay, Dios. la oveja si quiere viene y si no quiere no viene. Que es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Así es. Amén. Soberano Dios, estamos delante de Gracias, su Señor presencia. Jesús, te damos. Padre. Gracias Espíritu Santo por colocar estas palabras en mi mente, Amén. Señor, y hacerlas hablar por mis labios, mi Dios amado. Amén. Mira, Señor, los que están oyendo en este momento, Amén. que sea como un bálsamo para ellos, Señor. Sí, mi amado. Aquellos amantes de la palabra verdadera, Señor. Amén. Aquellos que no quieren que la palabra traiga levadura, Señor. Amén. Ni que sea una palabra adulterada, mi Dios amado, sino que sea transparente, Señor. Porque sé que hoy día hay muchas congregaciones, Señor, Amén. que piensan que están por el camino correcto, pero en realidad no es así, mi Dios amado. Porque se apartan y anexan en tu palabra, Señor. Sabiendo que tu palabra no se le puede colocar anexo, mi Dios amado. Amén. Nosotros hablamos tu palabra como dice, Señor. Si tu palabra dice que ni una jota ni una tilde pasará, Señor, es así tu Amén. palabra. Por lo tanto, lo creemos, lo confiamos y lo pedimos, Padre. Y agradecemos por tu enorme bendición en esta tarde. Amén. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias. Amén. Gracias, mi amado Jesús. Ayúdale, mi Dios.